¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia, junto a María Cecilia Bartolín y con un muy importante invitado. Él es Esteban Silva Cuadra, sociólogo, cientista político, comentarista de Hispan TV, de RT en español y de Telesur, entre otras cosas, porque si no tenemos muchas otras cosas. Hola Esteban, gusto saludarte. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, entre otras cosas, además, ejecutivo, parte del ejecutivo de la plataforma Chile Mejor sin TLC. Pero bueno, nos vamos a llevar a otro tema. Queremos que nos hables un poquitito de este movimiento que ha surgido a raíz de la indignación, de la rabia, de no poder la gente ser escuchada por, no solamente el gobierno, porque aclaremos, el gobierno no escucha a nadie, solo se escucha su propia voz, pero de los políticos, que finalmente es la gente la que pone a los políticos allí para que sean la voz representativa de la gente y no son escuchados. Háblanos un poquitito de este nuevo movimiento Unidad Social. Bueno, gracias por la invitación a ambos, en primer lugar, y un saludo a todas las personas que nos ven, que ven este programa. Como tú bien señalabas, María Cecilia, la verdad es que ha ocurrido algo muy importante, porque el domingo pasado, ¿no? Hace 7 días atrás, 6 días atrás, en estricto rigor, se lanzó de un proceso que ya venía de antes, ciertamente, pero públicamente, ¿no? La constitución de una gran fuerza de confluencia de distintas organizaciones de trabajadores, de pobladores, de estudiantes, de profesionales, de organizaciones sociales de distinto tipo, ¿no? Como el caso nuestro de Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, que es una plataforma además que agrupa a más de 120 organizaciones, etcétera, que también confluye. Se lanzó la Unidad Social, así se conoce hasta ahora, que yo quiero contarle, creo que es heredera a las personas que tienen ya algunos años, y para las jóvenes también es bueno que sepan que durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Hubo una gran coalición social que se llamó la Asamblea de la Civilidad, que incluso la dirigió con muchas y muchos dirigentes de distinto tipo, pobladores, estudiantes, colegios profesionales, también las centrales de trabajadores, como ahora, por ejemplo, ¿no? Que se llamó la Asamblea de la Civilidad, que la dirigió alguien que además yo conocí, quise mucho, que fue el doctor Juan Luis González, que fue el presidente, que era presidente del Colegio Médico de Chile, y que fue la Asamblea de la Civilidad la más amplia unidad que conocía en ese entonces la historia de Chile, de confluencia, cuyo objetivo en ese entonces fue recuperar la democracia, conquistar la democracia, y una democracia que tuviera además, que incorporara los derechos sociales, económicos, políticos y culturales del pueblo chileno, del pueblo trabajador chileno, ¿no? Frente al modelo económico neoliberal que se impuso, que significó la privatización, muchos despidos. Recuerden que hubo PEM y POG porque había una situación de cesantía, etcétera, etcétera, en aquel entonces. Y en ese momento se llamó la Asamblea de la Civilidad. Y me tomé un momento para dar este contexto, porque yo creo que la Unidad Social es heredera de la Asamblea de la Civilidad en estos nuevos tiempos, porque representa, después de la post-dictadura, es decir, la llamada transición tan larga hasta el día de hoy, representa la confluencia de unidad social convocada por la y los trabajadores, en este caso la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, pero también está la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no? Que forma parte, la Confusan, la FEMPRUS, por nombrar algunas de las federaciones de trabajadores de la salud y otras, aparte de un conjunto del Colegio de Profesores, que viene a hacer una huelga hace poco, ¿no? Importante por los derechos de los maestros y maestras de Chile, etcétera. Chile Mejor sin TLC,
la CONFECH de las universidades, la ACES, la CONES de los secundarios, sí, por nombrar algunos. Y también, por supuesto, son organizaciones que tienen su correlato en distintas regiones de Chile. Pero además hay organizaciones que de cada región, que además particulares que se han sumado. Sí. Entonces, primera cosa quiero decir que la unidad social es la más amplia unidad que conozca la historia de Chile desde mi punto de vista en estos años de postdictadura hasta el día de hoy. Y por eso digo que es heredera a la Asamblea de la Civilidad, en el sentido de que se ha propuesto una cuestión simple pero a la vez urgente y la más compleja, que es defender los derechos sociales que han sido conculcados por el tipo de modelo neoliberal, injusto, concentrador, en manos de unos pocos. Y eso significa una serie de temas, obviamente. ¿Qué significa defender los derechos y que se restituyan los derechos económicos, sociales, políticos de las grandes mayorías de quienes vivimos en nuestro trabajo, que es la gran mayoría del pueblo chileno, ¿no? Y creo que esto es lo central. Entonces, por eso agrupa la lucha por pensiones dignas y por terminar con las administradoras de fondos de pensiones. Por eso agrupa la lucha por una educación de calidad pública, como la que han librado no solo los maestros de Chile, sino que también las organizaciones de estudiantes. Por eso agrupa a organizaciones como Chile Mejor sin Tratado de Libre Comercio, que buscan que los tratados de libre comercio no sean un candado que impide hacer un cambio para un desarrollo económico productivo, integrador, más justo, con empleos de calidad. Por eso agrupa a incluso los colegios profesionales, que hacen un aporte también de reflexión desde sus propias particularidades a esto, etcétera. Y por eso agrupa a tan vasto, y también las organizaciones de pobladores, de organizaciones que luchan por la vivienda digna. Estoy hablando de Bucamau, estoy hablando de otras organizaciones que también son parte, ¿no? Como las organizaciones pobladoras, la FLP, etcétera, y otras. Bueno, entonces, creo que esto es lo primero. Se constituyó en esta línea, porque además hay un déficit, como tú bien señalabas, en la política, en la economía primero, que ya sabemos lo que está pasando, es decir, que la economía va mal. Teníamos un presidente que profundiza un modelo de desigualdades. Sí. Eso es lo que hace la derecha, porque el tema no es que sea solo derecha, es el tipo de conducción económica, ¿no? Que es coherente con la derecha, que esa es su lógica, sin embargo, que decía que venían tiempos mejores, y lo único que está diciendo ahora es que hay que ajustarse para los tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles son para la mayoría, para el pueblo trabajador, pero no son difíciles para los grandes grupos económicos concentrados que siguen teniéndola toda a favor. Un botón de muestra, la propuesta de reforma tributaria, de reintegración tributaria para los más grandes, que intenta imponer en el Congreso el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, hay un déficit en la política, es decir, hay un Parlamento, que es Cámara de Diputados y Senadores, que tampoco responde, en su gran mayoría, con honrosas excepciones, a los anhelos y las demandas de las grandes mayorías organizadas y no organizadas de las y los ciudadanos chilenos. Miren lo que está pasando con la discusión sobre las 40 horas, sí, ¿no? Correcto. Que gracias a algunos parlamentarios, como es más conocida por supuesto Camila Vallejo, etcétera, se ha logrado poner la discusión, ¿no? Y la derecha ha puesto el grito en el cielo, y digo la derecha también mercurial y económica, sí, por decir que es terrible, que esto no significa menos crecimiento, en el fondo menos ganancia para ellos, el que haya mejores condiciones de trabajo y menos horario de trabajo razonable, porque en Chile hubo antes 40 horas. Lo que pasa es que después, durante el ajuste económico estructural neoliberal de la dictadura impuesto, porque eso se impone en una dictadura, porque no hay ni parlamento ni medios de comunicación, entonces tú llegas y le pones el pie encima, ¿no? El nuevo código laboral de José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, que lo impuso, ¿no? Nos llevó a 48 horas. Sí, ¿no? Bueno, pero en fin, volviendo, de esto tiene que ver la unidad social, y por eso es una gran unidad social
porque confluyen todas las grandes organizaciones y también esperamos las pequeñas, las medianas, las pymes, etcétera, en una gran demanda de lucha y con propuestas que tienen, ¿no? Y que tenemos, y convocan a la primera protesta nacional, que es el día próximo 5 de septiembre, y que va a ser una protesta nacional, como su nombre lo indica, incluso para los que podemos recuperar algo la memoria, como las protestas que hicimos y que hizo la Asamblea de la Civilidad, por eso partí con la Asamblea de la Civilidad, ¿no? Durante la dictadura, en el sentido que eran una manera en que al mismo tiempo en un día, a través de un instructivo nacional que es trabajado por todas las organizaciones, se hacían muchas cosas para hacer ver que ya nos cansamos, como dice el eslogan, nos cansamos, no aguantamos más y queremos que de verdad las cosas cambien y que la élite política o la casta política, que incluye al gobierno, la casta empresarial, que es insensible a lo que le pasa a la gran mayoría de las y los chilenos, del pueblo trabajador, en el sentido más amplio posible, ¿no? Entienda que tiene que haber un cambio más de fondo, estructural, en la economía, en la institucionalidad, en la cultura, ojo, también porque eso tiene un correlato, y eso es lo que se va a hacer el 5 de septiembre, y por eso va a tener un instructivo que va probablemente desde la mañana temprano, con actividades en los centros de trabajo, con trabajar más lento o sencillamente no ir a trabajar, con actividades en los colegios, en los liceos, en las escuelas, con actividades al mediodía en las plazas públicas de todas las ciudades, chicas y grandes del país, con actividades culturales, con actividades en las noches, con caceroleo nacional en todas las poblaciones, en todos los sectores en las noches, movilizaciones, actividades y muchas más cosas que resulten de la creatividad del conjunto de las y las organizaciones, porque el pueblo chileno tiene una memoria histórica que tiene que ir recuperando. Las cosas que hemos ido logrando de lucha para que cambiaran las cosas. Yo me acuerdo que el instructivo de la primera protesta nacional que le hizo el Comando Nacional de Trabajadores, que lo presidía Rodolfo Seguel, por los trabajadores del cobre, y que después da origen esa confluencia a la Asamblea de la Civilidad y que creó una gran sorpresa, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un gran eslogan donde decíamos: sin protestas no hay cambio. Correcto. Sin protestas no hay cambio. Y la verdad es que eso posibilitó muchas cosas. Pero además posibilitó de que saliera a la luz muchas formas de expresión que tiene el pueblo chileno. Diversas, pacíficas, culturales, que no son solo hacer una marcha, sino que no solo es para que el gobierno y que el poder económico, en este caso los grandes empresarios, estoy hablando de la SOFOFA, estoy hablando de la Confederación de la Producción, escuchen que lo que ellos creen que es el tipo de modelo económico no es el que quieren ni necesitamos la mayoría del país, y que hay alternativas distintas, de que se puede construir una economía social distinta, más incluyente, de que se puede recuperar la soberanía propia como país, soberanía en el sentido que definamos nuestro propio destino a través de leyes soberanas que no nos impongan, por ejemplo, con estos tratados de libre comercio como el TPP y otros, que nos restrinjan, que se puede hacer y que es posible pensar, imaginar y construir juntas y juntos otro país que no sea solo basado, ¿no?, en el tipo de lógica tan desigual que hay hoy día y de relación económica tan desigual, pero también en el tipo de sentido cultural tan individualista que hace que la gente diga: no, nada se puede cambiar, mire, sabe que yo no saco nada con esto. Que yo me lo he encontrado, por ejemplo, en el tema de las elecciones. Sí. Las personas que nos escuchan más de alguna vez o lo habrán dicho o lo habrán escuchado cuando dicen: no, mire, sabe que es bonita su propuesta de cambio, por ejemplo, un candidato, pero mañana yo tengo que ir a trabajar igual y nada va a cambiar. O sea, la idea que está metida por los grandes medios de comunicación, los diarios que te dicen: mire, ¿sabe qué? No se puede cambiar. En el fondo, ¿sabe qué? Eso es puro cuento, eso es gente idealista, esos son, qué sé yo, gente colérica o gente radical o no sé qué, porque sí se puede, y hay otra experiencia en el mundo que se puede, pero hay una experiencia anterior en Chile, que en una circunstancia muchísimo más difícil, que era la dictadura. Una parte pudo cambiar, no todo,
Justamente, yo creo que no pudo cambiar. Mucha gente dice la alegría no llegó. Yo creo que llegó a lo menos el escenario. el escenario, pero además llegó el sentirse aliviado. Llegó el alivio de que la forma de autoritaria, de matar, de CNI, de esto, terminaba. Y con algunas pequeñas reformas, pero ciertamente toda la alegría, además la alegría no es permanente, son momentos y hay que conquistarla. Correcto. La alegría hay que respetarla y hay que conquistarla colectivamente con las personas que uno quiere, con su familia, en el barrio, con la reconstrucción. Entonces, bueno, digo todo esto porque creo que es tan importante para mí, me ha abocado la Constitución de Unidad Social, por eso digo que es heredera de la Asamblea de la Civilidad, y me ha evocado lo más importante, que con la unidad en la diversidad de tantas organizaciones que tienen propuestas concretas, serias, sólidas, para transformar Chile, para gobernar, incluso cambiar Chile, ¿no? Podamos con esta primera protesta nacional el 5 de septiembre, que las élites, las castas, los grupos estos que siguen beneficiándose, tomen nota y entiendan, si es que todo el pueblo chileno, la gran mayoría se moviliza, que Chile tiene que cambiar sí o sí, incluyendo que los políticos más populares se pongan al servicio y no busquen servirse, ¿no?, de los movimientos sociales, se pongan al servicio de las propuestas verdaderas de transformación. Solo dar un ejemplo, hay una cosa insólita, hay un gran movimiento contra las AFP, porque las pensiones son tan miserables que no es necesario explicarlo, a pesar que se pide todo tipo de explicaciones técnicas, no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo el Parlamento está discutiendo una reforma que la mandó Piñera, que por supuesto ignora completamente la propuesta de la coordinadora No Más AFP. Correcto. Y hay un sector de la oposición ya entrando en conciliábulo con una propuesta que al final hace pequeños ajustes que son maquillaje, ¿no?, y que se presentan como un gran cambio y que al final van a fortalecer las AFP, cuando el tema es terminar con las AFP, ¿no? Y hay una propuesta seria, absolutamente sólida en este sentido del coordinador No Más AFP, que incluso ayer volvió a presentarla en la Casa Central de la Universidad de Chile. En fin, entonces, todos estos son los temas. Yo creo que por aquí pasa la política. La gran política, la buena política. Hay mucha gente que dice, no, a los políticos. Pero mire, la propuesta y la movilización que está convocando la Unidad Social, yo creo que repone la política en favor del pueblo trabajador. O sea, hace que emerjamos los ciudadanos ante un tema que está no siendo escuchado, ante un tema que está cerrado en la institucionalidad, que es el Ejecutivo y que es el Legislativo, en mi opinión. Con honrosas excepciones, para no decir que todos son iguales, porque los hay, pero son lamentablemente honrosas excepciones. Son muy poquitos, sí, exactamente. Bueno, con respecto a esta unidad social, van a ir habiendo hitos para que la gente esté atenta a lo que se va a ir desarrollando en este tiempo antes de la protesta, que es el 5 de septiembre, como decía bien Esteban. Te quiero llevar a otro tema y que tiene que ver con la aprobación por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores en unanimidad del TPP, a pesar de que se dijo que iba a escucharse a todas las organizaciones. La verdad es que fue, y hablo a título personal, un show donde todos aquellos que estaban en favor de este tratado tuvieron 20 minutos, media hora, todo lo que quisieron explayarse, y a las organizaciones sociales, que si bien es cierto fueron muchas las que fueron escuchadas, en realidad fueron a exponer, no creo que hayan sido escuchadas, tuvieron 10 o 15 minutos con suerte, y además tenían siempre enfrente a la Direcon y al gobierno contestándoles y sin poder ellos responder. Por lo tanto, esto fue casi una encerrona. Y queremos tu opinión y qué es lo que se viene, además, hacia adelante. Sí, mira, quizás siguiendo tu reflexión, porque explicar básicamente que el Tratado Transpacífico TPP-11, que tiene implicancias muy nefastas, en mi opinión, y a título y en la opinión de muchas organizaciones, como Chile Mejor Sin TLC, por supuesto, en temas
que van desde las semillas, pasando por el tema productivo, pasando por el tema de condiciones laborales de trabajo, pasando por, en fin, creo que es muy amplio y que Chile lo suscriba, que fue un tratado además, recordemos, ¿no?, negociado con una cláusula de secretismo, es decir, nadie supo hasta que lo firmaron, y es un tratado que además los negociadores tienen unas cosas que ellos llaman cuarto adjunto, sí, que supuestamente es como la pieza al lado donde están los que los asesoran, que nadie sabía quiénes eran, y en general son los representantes de las grandes empresas transnacionales, correcto, las corporaciones transnacionales que tienen que venden acá o que tienen filiales acá, que en el fondo son los cuartos adjuntos que presionan para que estos tratados terminen siendo a la pinta, como diríamos en Chile, en una expresión así coloquial, a la pinta de los intereses de estas corporaciones transnacionales. Es decir, de que ganen ellos más plata, que se la lleven más rápido, ¿no? Sí. Que haya, y que eso no genera, ni siquiera genera empleo masivo, ojo. Pero en fin, entonces, todo, como hay muchos temas, y siempre se dice, no, es que esto es un tema de entendido, de economista. Además, los grandes medios de comunicación, estos sencillamente dicen, no, el TPP y los TLC son fantásticos, van a traer más inversión. La inversión, sí, les trae más ganancias a ellos, a los grandes grupos económicos. Pero eso no tiene correlato, ese es el problema del modelo de desarrollo chileno que hay detrás. Pero bueno, dicho eso, entonces, el Tratado Transpacífico, TPP, tiene que ser sancionado una vez que se suscribe, que en este caso fue de espaldas a la ciudadanía y sin información, por los gobiernos de turno, ¿no? Tiene que ser aprobado o rechazado por el Parlamento. Ahora, en el caso de estos tratados de libre comercio, como es el TPP-11, solamente aquí el Congreso chileno, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y de Senadoras, opera como una suerte de buzón. Es decir, tiene que decir, mire, ¿estoy de acuerdo o estoy en contra? No tiene ningún poder de modificar ni una coma, ni la más mínima coma o punto de lo que ya se suscribió. Correcto. Es decir, la única posibilidad de que no nos impongan un tratado nefasto para las grandes mayorías, para el agro chileno, para las pequeñas y medianas industrias, para las y los trabajadores, para las organizaciones sociales que con fundadas razones hemos presentado opiniones críticas y de rechazo en distintos temas, en muchos, que no viene al caso aquí porque tenemos poco tiempo, pero sí, la única posibilidad de que esto no se apruebe es que en este caso el Senado, ¿no?, rechace, nada más. Es la única posibilidad. O sea, es decir, que las y los senadores escuchen que las mayorías estamos diciendo, y mayorías movilizadas, mayorías que se han tomado el trabajo de entregarles, de ir a exponer, de pedirles que nos escuchen a estos senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, que son 5 los que acaban de aprobar, para decirlo en concreto. Estamos hablando de José Miguel Insulza, ex canciller, que además promovió todo tipo de tratado de libre comercio cuando era canciller, ¿no? Y que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de el senador Ricardo Lagos Weber, que fue además funcionario de la dirección comercial, y él es pro TLC. Él en una reunión en que nos recibió, sí, fue súper franco en decirnos que él estaba a favor, antes todavía, y antes de escuchar a nadie, ¿no? Pero no escuchó para decirnos lo mismo, pero a lo menos lo hizo. Hay otros que ni siquiera quisieron recibirnos, ¿no? Estaba también el senador Osandón, que no solo porque sea de derecha, un senador, ustedes comprenderán, que incluso hace no mucho tiempo atrás ni siquiera sabía qué es lo que era el Acuerdo de París, que es a propósito del tema medioambiental, sí, y creía que era una feria, parece, de antigüedades que había en la ciudad de París, si es que sabía que era París. ¿Se acuerdan? Eso en la tele. Sí, entonces, sí, bueno, correcto. Uno no podría esperar probablemente ni siquiera que se hubiera leído el resumen, pero bueno, uno podría esperar que iba a votar a favor porque es de gobierno. Entonces. Y el senador Iván Moreira, que es un hombre hecho y derechamente, tan de derecha y a favor de estas cosas, que era obvio que iba a votar a favor. Y lamentablemente, en mi opinión, o sorprendentemente para algunos otros, el senador Alejandro Guillé, que a nuestra gran sorpresa, que además es independiente, más allá que fuera del movimiento, del partido, o sea, de la coalición Nueva Mayoría, pero como independiente,
mucha gente pensaba que iba a votar escuchando a los independientes, a los ciudadanos, a las organizaciones. Y estos 5 personajes, senadores, que escucharon las organizaciones, como tú dices, en el fondo no escucharon. Hicieron como que escuchaban, porque inventaron un artilugio. Quiero decir, con esto quiero terminar. Inventaron una coartada para justificarse a favor de algo que ya estaban absolutamente de acuerdo, que iban a votar a favor del TPP siempre, más allá de todo lo que dijeran las organizaciones, los ciudadanos en contra, y con muchos argumentos, sólidos todos y claros, etcétera. Inventaron un protocolo de acuerdo que se llama, ¿no?, entre el gobierno de Piñera con ellos, que además es raro, porque que un protocolo de acuerdo entre un gobierno con una comisión de 5 senadores, no es ni siquiera con todo el Senado, sino con ellos. Sí. Es una cosa más loca, porque eso no es sencillamente consistente, salvo que sea para convencer a los otros senadores, ¿no?, o para presionarlos para que voten a favor, y eso se llama un artilugio, eso se llama, además, hacerse leso a la gente, además, hacer algo que sencillamente, en mi opinión, más allá de la virtud de lo que hayan escrito, porque lo que es concreto que ese famoso protocolo es solo una declaración de intenciones, porque como dije anteriormente, no se puede cambiar una coma del tratado. Por lo tanto, supuestamente es una manera de decir, miren, vamos a dejar este tema acá, vamos a resguardar tal tema frente al TPP. Todo eso no es cierto, porque no se puede. No tiene validez. La única validez que podría haber tenido, aunque uno estuviera en desacuerdo, es si lo hubieran suscrito antes de empezar a negociar y se hubieran comportado de acuerdo al protocolo o a la declaración de intenciones de ellos en la negociación. Pero lo hacen después, entonces es lo que se llama engaño muchachas y muchachos. Sí. Es decir, es para que la gente diga, sí, no, es que quedaron resguardados ciertas cosas que las organizaciones sociales tenían de inquietud o de desacuerdo. Es un mal maquillaje que desprestigia la política, que desprestigia el sentido de que ellos son, en este caso ellos, porque no hay mujeres en esa comisión, digamos, senadores, son depositarios de la soberanía popular, de su voto, de tu voto, de tu voto, y supuestamente deberían escucharnos, y cuando hacen estas reuniones de comisión y escuchan, se supone que es para escuchar y que hay algún argumento o algunos antecedentes que podrían convencerlo, o a lo menos para tomar nota que hay una mayoría que está en contra. Correcto. Porque termino con esto, hubo previamente además otra cosa mucho más delicada, en mi opinión, hubo un plebiscito. Sí. Donde más de 580.000 personas, plebiscito autoconvocado. Usted sabe lo difícil que es convocar un plebiscito serio, verificable su metodología, ¿no? Organizado por un conjunto de organizaciones sociales, valga la redundancia, en que la gente podía inscribirse, entrar a internet o ir a un punto de votación, incluso con gente que le explicaba cómo era el sistema, que resguardaba sus datos, etcétera, para pronunciarse si estaban a favor o en contra. Y más de 560 y tantos mil personas, de los 580.000 o más incluso, todos dijeron no al TPP. Sí. Y estos señores, entonces, esto les entra por aquí, les sale por acá. Entonces, a mí me parece que es faltarle el respeto a Chile. Sí. Y termino con lo último, porque por último ya están en su derecho, si quieren, de tener una visión neoliberal y a favor de un modelo de desarrollo que la gran mayoría nosotros, las organizaciones no compartimos. Pero hay que ser franco, entonces honesto, porque nosotros fuimos, como Chile Mejor sin TLC, en representación de todas estas organizaciones, cuando empezó este debate, antes que empezara, y le mandamos una carta al presidente del Senado, Jaime Quintana, que es del PPD, para que las personas que nos escuchan sepan además de qué partido, a quién tienen que cobrarle el voto, ¿no?, que todavía no vota, y a José Miguel Insulza, que ya votó, que es del Partido Socialista, que votó a favor de este TPP neoliberal, ¿no? Pero le llevamos una carta a oficina aparte, incluso al presidente del Senado, aparte de entregarle a la oficina aparte, lo encontramos en la puerta y se lo entregamos en las manos, sí. Y él fue muy receptivo, pidiéndole que, dada la importancia, la cantidad de temas que implica para los chilenos, para el pueblo trabajador, para las organizaciones, para los ciudadanos, fuera visto en todas las comisiones del Senado. Correcto. Porque tiene implicancias para la Comisión de Hacienda de los senadores, para la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología, los distintos aspectos del TPP. Correcto. Y ellos, a pesar que le mandamos la carta, que le hemos pedido que nos respondan, no han tenido siquiera la deferencia de respondernos por escrito diciéndonos que no, porque al final no hubo
TPP en ninguna de las comisiones se vio, salvo en esta otra, que entonces fue como, por eso digo que fue un tratamiento que yo siento que además metodológicamente es tomarles el pelo. A mí es poco el pelo que me pueden tomar porque me queda poco pelo, pero es tomarles el pelo a las personas, sí. Porque fue como decir, mire, vengan todos para acá, hagamos el show. Los escuchábamos, sí. hagan plebiscitos, movilícense, sí, que además les restringían más el tiempo a ellos que a los que estaban a favor. Correcto. Incluso los interrumpían, porque podríamos hablar de eso, pero no viene al caso, ¿no? Pero no hicieron que ninguna otra comisiones y senadoras pudieran tratar el tema en profundidad, escuchando a las organizaciones respectivas en el tema, y ni siquiera se tomaron el trabajo de respondernos. A mí me enseñaron desde chiquitito, ¿no? Y yo soy de la transición entre la época de la carta. Yo viví fuera incluso de Chile un tiempo y yo vivía esperando carta y mandando carta. La transición entre la carta y el mail. Y a mí me enseñaron de chiquitito que cada carta que a uno le mandaban, por extensa o no extensa, por cortesía y por educación había que responderla. Así incluso estuvieran en desacuerdo. O hasta para decir, mire, he recibido su carta. Bueno, estos senadores, incluyendo al presidente del Senado, ni siquiera se tomó el trabajo de respondernos por escrito a una carta seriamente planteada para decirnos que no. Entonces, la verdad que aquí hay un déficit del procedimiento democrático, sí, de cómo se discuten las cosas. Entonces tenemos un problema democrático. No es solo que estamos contra el TPP, sí, es que tenemos casi una faramalla de democracia, pues. Y eso es más peligroso, porque hacen como que escuchan, hacen como que hay participación y no hay, ni te escuchan ni hay participación real. Ese es el objetivo. Ese es el resultado real de lo que lamentablemente ha pasado. Y esperamos que se revierta en la sala, que los senadores y las senadoras que son más críticos no sean engañados por este artilugio o artefacto que se llama protocolo, porque no obliga a nada y no cambia nada, ¿no? Y voten en conciencia y escuchen la voz de la mayoría de los ciudadanos que le han dicho no al TPP. Sí. Bueno, efectivamente, ellos tampoco escucharon voces tan críticas y que saben, con la sapiencia que tiene el economista José Gabriel Palma, un hombre que sabe y es entendidísimo en temas de tratado, y tampoco. Y él lo dijo claramente, esto afecta toda la vida y esto va a colocar un amarre para no cambiar absolutamente nada de lo que hay hoy en Chile. Yo quiero hacer un llamado a la gente, nos queda poco tiempo, pero para que recuerde, señora, señor, que muchos de ustedes dicen, no, mi voto no sirve. Sí, sí sirve. Esos que están ahí, diputados y senadores, son sus representantes. Usted los votó, por lo tanto usted tiene el derecho como ciudadano de esta república, porque es una república todavía, de ir y exigir que su voz se escuche. Mándele correo, visítenlo en la semana distrital, que siempre es la última semana de el mes, es semana distrital. Ellos tienen que estar en su oficina en las regiones por las cuales están en el Congreso. Vaya y aléguele que tiene que representarlo, porque si no, nunca más lo va a votar para que esté en ese puesto, porque usted tiene el poder de colocarlos ahí. Y quiero que el pueblo chileno, usted, señora, señor, que está en la casa, tenga memoria cuando vuelva a votar por ellos. O quieran ellos que usted vote nuevamente por ellos. Entonces dígale, usted no me representó porque yo quería que usted votara de tal manera en esto y no lo hizo. Por lo tanto, yo no vuelvo a votar por usted. Haga eso, tenga memoria. La gente, todos nosotros, los ciudadanos, tenemos que tener memoria y recordar lo que ellos no han hecho, que es ser servidores públicos y no servirse de la patria. Muy bien. Después de eso, no hay nada más que decir. Nada. Suscribirla nada más, por supuesto. Bueno, queridos, vamos a votar por ella, le vamos a pedir que sea candidata, porque la verdad que porque no nos represente de verdad, porque estos otros no nos representa ninguno. De todas maneras. Bueno, queridos telespectadores de TV8, lamentablemente nos tenemos que quedar hasta acá. Hubiéramos querido seguir conversando con ustedes, pero los esperamos el próximo sábado a esta misma hora en su canal TV8 Peñalolén. Hasta pronto.